Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Centroamérica. Buenas noches ya en Argentina, en el Cono Sur. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves de Facebook Live. Hoy es un día muy importante porque hoy estamos terminando un megatema que iniciamos allá por el mes de julio. Yo le llamo una aventura. Hace cerca de 7 meses, más o menos, iniciamos una aventura con un análisis que hemos venido realizando acerca de 100 relatos con aguijón. Yo le llamo una aventura, amado hermano y hermana, porque a mí me apasiona la palabra del Señor. De las cosas que a mí más me agrada es escudriñar la palabra de Dios. Y cada vez que entramos a un capítulo o a un tema, yo siento como que entro a un mundo, a una aventura, a algo tan importante. Conocer más de Dios, cómo piensa Dios, cuál es su voluntad para este mundo. La palabra del Señor es impresionante, y cuanto uno más la busca, más desea seguirla buscando. Así es que hoy, pues, estamos terminando un tema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. Han sido unas semanas de mucha enseñanza, muy ilustrativa, muy clara, grandes verdades bíblicas poco comprensibles. El Señor las ha traído este, a un formato más diáfano, más claro, a través de una serie de comparaciones que Jesús ha venido realizando. El Señor utilizó la flora, utilizó la fauna, utilizó los trabajos del día a día, utilizó a los niños, a las mujeres, a los varones, en fin. Ha sido una gama de situaciones del contexto bíblico de Jesús que todavía 2000 años después hoy están vigentes. El aprendizaje ha sido increíble, y el común denominador de todas estas ilustraciones, amado hermano y hermana, ha sido precisamente el reino de los cielos. Todo lo que Jesús enseñó iba dirigido precisamente hacia el reino de los cielos, hacia su búsqueda. La última sesión de ese megatema lo hemos titulado Mejor la poda que la quema. Es mejor la poda que la quema. Podar es cortar, podar es arrancar lo que no sirve para que haya una mejor producción de fruto, y es mejor la poda que la quema. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra plataforma audiovisual de los martes y jueves. Además, estamos transmitiendo por medio de su emisora online MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Vamos inmediatamente entonces a adentrarnos al relato 109 que hemos podido ya alcanzar en todos estos meses de análisis reflexivo de estas imágenes, alegorías, analogías, fábulas, relatos de Jesús. Y lo hemos titulado El único acceso al Padre. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5. Es la última noche de Jesús. Es la última comida del Maestro con sus hombres. Esa noche de la cena de la Pascua, hermano y hermana, Jesús utilizó mucha simbología, utilizó muchas ilustraciones. Es lo último que él va a poder decirle a sus discípulos en vida. Va a tratar de que absorban todo lo que sea posible. Y aquí hay una ilustración muy interesante que empieza precisamente con uno de sus discípulos y se llama Tomás. Tomás le dice a Jesús. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Agradecemos sus reportes de sintonía. Díganos cómo se escucha la transmisión, de dónde nos está escribiendo, y ahí poco a poco los vamos a ir ubicando en nuestro chat de Facebook Live. También usted puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp, 00500-685-286323. Dice la palabra del Señor
Entonces Tomás dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Ha sido año y medio más o menos, porque realmente lo que Jesús estuvo con sus discípulos fue aproximadamente unos 18 meses. Recordemos que el ministerio terrenal de Jesús fue de aproximadamente unos 36 meses, un año y medio. En ese momento, cuando los fariseos y los herodianos confabulan para asesinar a Jesús, inmediatamente Jesús entonces cambia totalmente la metodología de su ministerio y ahora escoge a 12 hombres a los cuales se dedicó a instruir. Por eso los discípulos han estado en un curso intensivo con su maestro aproximadamente un año y medio. Esta noche de jueves, en el contexto histórico, está llegando al final, y qué tristeza tal vez para Jesús que todavía sus hombres, sus discípulos, están siendo muy tardos para entender lo que Jesús ha tratado de enseñarles. Aquí está Tomás haciéndole una consulta donde le dice a Jesús: ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Hacia dónde vas? Y Jesús le dice: yo soy el camino. Es muy importante esa expresión de Jesús, que ya la hemos analizado en otras ilustraciones anteriores. Jesús dice: yo soy el camino. El camino hacia Dios es Jesús. Y Jesús dice que nadie, absolutamente a nadie, puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Por eso Él dice: yo soy el camino. Un camino que en el huerto del Edén fue roto, un camino que fue cerrado, que fue vedado. Esa comunicación fluida entre Dios y el hombre se rompió con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Es Jesús el que restituye esa relación rota y es el único camino que Dios acepta para que todo hombre y toda mujer a lo largo de la historia lo pueda accesar. Yo soy el camino. El camino no es una religión. El camino no es un hombre. El camino no es una secta, no es una creencia. Eso de que todas las religiones llevan a Dios, mentira. Porque Dios no inventó las religiones. Las religiones las inventó el hombre. Usted y yo no profesamos ninguna religión. Usted y yo somos cristianos. Somos seguidores de Jesús. Y no profesamos religión, ni denominación, ni dogma, hermano y hermana, inventado por el ser humano. Jesús dice: yo soy el camino. Cualquiera que desee llegar al Padre, definitivamente tiene que hacerlo a través del Hijo. Por eso Jesús le dice a Tomás: Tomás quería que Jesús le mostrara el camino, y Jesús no le muestra el camino. Jesús le dice: yo soy el camino. Yo no tengo que enseñarte por dónde. Ustedes a través de mí que puede llegar a accesar directamente al Padre. Si usted anda deambulando, si usted no sabe a dónde se dirige, si todavía a la edad que usted tiene, 30, 40, 60, 70 años, usted no sabe cuál es el camino correcto que usted debe seguir en ese transitar, hermano y hermana, Jesús es el camino. Si usted está confundido, si usted no sabe qué pensar, Jesús dice: yo también soy la verdad. Hay cosas que no entiendes, estás dubitativo, estás divagando. Jesús te dice: yo soy la verdad. Te sientes muerto por dentro, sientes que no puedes continuar, estás en una encrucijada. Jesús también te dice en esta tarde noche: yo soy la vida. Vean qué interesante lo que hace 2000 años Jesús le dice a sus hombres y lo que efectivamente es Él en este día para nuestras vidas. Por eso, si no hay camino, hermano y hermana, definitivamente nunca vamos a saber por dónde ir. Si no hay verdad, no vamos a tener el conocimiento necesario. Si no hay vida, la gente cree allá afuera que está viviendo su vida en sus placeres, en sus tonteras, en sus estupideces. La gente cree que está viviendo y gozando la vida. Hermano y hermana, los que están allá afuera están más muertos que nunca. Porque Jesús decía: yo soy la vida,
Yo soy el camino que ustedes deben seguir. Yo soy la verdad que ustedes deben creer. Yo soy la vida que ustedes deben anhelar. Fuera de Jesús, definitivamente no hay posibilidad alguna de accesar nada. Todo lo demás, hermano y hermana, nos va a terminar llevando a la perdición. El relato número 110 que vamos a analizar ya en ese final, en esa ruta, en esa última sesión de 100 relatos con aguijón, lo hemos titulado precisamente con el mismo nombre de la sesión de esa tarde. Lo hemos titulado Mejor la poda que la quema. Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Esa es una de las ilustraciones magistrales de Jesús, pienso yo, cuidado, sino una de las más relevantes con la cual el Señor Jesús, hermano y hermana, nos enseña o hace un hincapié en nuestra dependencia con Él, en nuestra necesidad de estar siempre conectados con Él. Por eso Jesús quería, antes de irse, ve a sus hombres apesadumbrados, los ve cansados, los ve desanimados. Esa última noche, yo quisiera que usted se imaginara el momento en que se encuentra Jesús, él muy asustado, muy preocupado por lo que va a suceder en las próximas horas con él mismo. Recordemos que Jesús tiene una naturaleza humana. Jesús también está muy preocupado y muy interesado en esos hombres que a partir de ese momento creen que se van a quedar solos. Esa noche Jesús los inspiró, los animó, les devolvió la esperanza, les habló de un paracleto que iba a venir. Jesús les dijo, no los voy a dejar solos, yo tengo que irme, pero va a venir alguien que va a ser las mismas veces como si yo estuviera presente. En este mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús les dice, yo me voy a ir, pero voy a venir para llevarlos a ustedes, para que estén conmigo donde yo estoy. Yo voy a irme, pero voy a prepararles una morada ya en el cielo. Muchas cosas les dijo Jesús a sus hombres en aquella noche con el fin de que ellos se sintieran animados y fortalecidos. Pero hay algo muy importante que Jesús les dice en Juan capítulo 15 respecto a la actitud de ellos en cuanto a Jesús. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. Es importante analizar muy despacio cada uno de los elementos de esta ilustración. Jesús trae una hermosa verdad, una de las últimas verdades que Jesús va a traerle a sus hombres. Y Él quiere que les quede claro el concepto de esa verdad bíblica y busca cómo ilustrarla con algo que ellos conozcan en su contexto y que facilite la comprensión de eso que Él quiere enseñarles. Entonces Jesús dice, bueno, yo quiero que ellos entiendan lo importante que es una conexión correcta, una conexión directa entre ellos y yo. No hay nada mejor, hermano y hermana, que una buena conexión. Usted y yo en ese momento estamos conectados a través de lo que se llama la virtualidad. Hay ondas de radio, hay ondas de video que están llegando hasta usted desde Costa Rica, indistintamente el país en el que usted se encuentre. Y nuestro interés es que esa comunicación sea fluida, que esa comunicación sea clara, que usted, hermano y hermana, pueda tener la visibilidad correcta y también un audio correcto. Es importante esa comunicación que usted y yo estamos teniendo en ese momento. Si empiezan a darse interferencias, definitivamente la conexión no va a ser clara. La conexión, hermano y hermana, entonces no va a ser diáfana y van a existir distorsiones. Jesús lo que quiere decirle a sus hombres
es que mientras usted y yo estemos en este mundo, y esto es muy importante que nos quede claro, si usted tiene que estar conectado en ese momento con alguien, hermano y hermana, es con Jesús. Jesús quiere que usted esté conectado con Él las 24 horas, no en sus redes sociales, no chateando por WhatsApp, no conectado, hermano y hermana, en llamadas telefónicas que no aprovechan absolutamente nada. Jesús quiere que usted esté conectado con Él, porque la única manera de que seamos efectivos en nuestro caminar cristiano es con una correcta comunicación, una comunicación que no tenga cortes, hermano y hermana, una unión espiritual que usted y yo, hermano y hermana, no la dejemos perder absolutamente por nada. Entonces Jesús utiliza una ilustración muy bonita y va hablando de una vid. Una vid es una matita que lo que da son uvas. La vid tiene unas ramitas y en las ramitas están los frutos y es donde están las uvas que usted conoce. Cuando usted tiene un ramito de uvas en su mano es porque ha sido arrancada precisamente de la ramita o de lo que conocemos como los pámpanos. Jesús entonces dice, vamos a ver, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy el árbol. Mi papá, hablando de Dios, es el que cultiva. Dios es el agricultor, Dios es el que cultiva y Jesús precisamente es ese arbolito. Hasta aquí todo está totalmente claro. Ahora Jesús dice, si alguna de mis ramas, y ahí está hablando de usted y está hablando de mí, cada uno de nosotros trate de imaginar el acto, trate de imaginar la ilustración. Usted y yo somos una rama que debe estar pegada a la vid. Porque si la rama no está pegada a la vid, esa ramita no sirve de nada. Usted puede hacer un ejercicio con cualquier árbol. Arránquele usted una rama a un árbol y póngala a la par. Esa rama, hermano y hermana, se va a morir, se va a secar, porque ya fue arrancada del árbol original. Es un tema que no requiere tomarse una sopa de 7 cabezas de pescado para poder entenderla. Usted no necesita un IQ altísimo para comprender la ilustración. Entonces dice Jesús, si ustedes que son las ramitas no dan uvas, porque hermano y hermana, una vid tiene que dar fruto y el fruto de la vid son las uvas. Y si nosotros como ramas no estamos dando fruto, entonces dice Jesús, mi papá va a venir y va a cortar esa rama. ¿Por qué? Porque no está dando nada. Si la rama no da el fruto esperado, esa ramita no sirve de nada. Y por eso es que entonces mi papá, dice Jesús, la va a cortar. Pero las ramas que dan fruto, lo que se hace entonces es lo que se conoce como la poda. Podar no es igual que cortar. Podar es limpiarla, quitarle insectos, quitarle malezas, quitarle hojas secas, dejarla totalmente limpia para que entonces esa ramita pueda dar más fruto. Vean qué interesante lo que Jesús nos está diciendo en esta noche y precisamente lo que mejor ejemplifica la relación entre Dios y su pueblo es esta enseñanza de la vid y los pámpanos. Esta enseñanza de Juan capítulo 15 que yo creo que es una de las enseñanzas más importantes, magistrales que Jesús nos dejó a usted y a mí para que comprendiéramos el concepto de la dependencia total y de una necesidad de estar conectados con Jesús constantemente. El problema es que muchos, hermano y hermana, se conectan cuando necesitan y se desconectan cuando no necesitan. Claro, cuando yo necesito estar conectado a Jesús porque requiero algo, entonces yo me enchufo con Jesús o yo aprieto ahí el apagador o el interruptor y me conecto con Jesús. Cuando yo determino que ya no lo necesito, entonces yo me desenchufo, suelto el cable, apago y digo, Señor, en las próximas 10 horas no te voy a necesitar. Me voy a conectar más tarde.
Eso, hermano y hermana, es lo que hacen muchos hombres y mujeres que la Biblia los llama como personas de doble ánimo. Personas que quieren tener un pie en el cielo y un pie en el infierno. Personas que buscan a Jesús los domingos, pero de lunes a sábado están desenchufados. Se desenchufan de lunes a sábado y el domingo se enchufan. El lunes se vuelven a desenchufar. Ese tipo de conexiones e intermitencias, amado hermano y hermana, no le genera a usted absolutamente ningún beneficio espiritual. O estamos conectados o estamos desconectados. Pero usted no puede conectarse con Jesús y desconectarse con Jesús cuando a usted le convenga. O nos conectamos o nos desconectamos. Y Jesús es claro cuando está diciendo que si nosotros queremos dar fruto, en primer lugar tenemos que estar unidos a la rama. No vamos a poder hacer absolutamente nada por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Nosotros definitivamente tenemos que estar unidos a la rama, totalmente conectados para poder dar el fruto que Jesús espera. Y por eso es que es importante cómo el Señor nos vuelve otra vez a traer el elemento de separación en el cual Jesús, hermano y hermana, está hablando de las ramas que dan fruto y de las ramas que no dan fruto. Recordemos que solo existe a lo largo de la Biblia dos grandes grupos: el grupo de los hijos de Dios y el grupo de los hijos del diablo. Y en esto es importante que digamos las cosas como son, porque a veces pareciera como muy grotesco. ¿Cómo voy a decir yo que mi tía, por decir algo, no es hija de Dios, es hija del diablo? ¿En qué me puedo basar yo y decir que ella no es hija de Dios? Bueno, Jesús lo decía: por sus frutos los conoceréis. Aquella persona que no da frutos no es hijo o hija de Dios. Y hermano y hermana, si no se es hijo de Dios, definitivamente se es hijo del diablo. Es que aquí no Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene bisnietos, Dios tiene hijos e hijas. Y aquel que no sea su hijo, aquel que no sea su hija, definitivamente es hijo de otro, porque nadie en ese planeta es huérfano. Nadie puede decir, bueno, yo no soy hijo de Dios porque no quiero nada con Dios. Dios me mete en camisa 11 fuerzas, Dios me tira contra las cuerdas, Dios me dice que haga esto, que haga el otro, que no haga aquí, que no haga allá. Pero tampoco yo soy hijo del diablo, jamás. Voy a quedarme en el medio. Recordemos que las zonas neutrales no existen. Todo ser humano es hijo de alguien. Y espiritualmente hablando, todavía con mucha más razón. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O somos ramitas que dan fruto o somos ramitas que no dan fruto. E interesantemente, todo creyente, Jesús anhela y aspira que den fruto. El creyente que no da fruto, hermano y hermana, es como un hombre y mujer carnal y mundano de allá afuera. Y en eso también tenemos que ser totalmente claros. Es que no sé si es que nos lo han predicado en las iglesias, pero como que se nos dice que no hay problema, que mientras diezmemos, que mientras vayamos a la iglesia, que mientras participemos o demos un servicio en algún ministerio, pues ahí vamos pateando la vida cristiana hasta el momento en que el Señor Jesús venga. Eso es una mentira. Si nos han predicado eso, hermano y hermana, nos han engañado. Porque el siervo de Dios, Jesús mismo lo decía y ya lo analizamos, el que dice que es discípulo de Jesús, hace lo que Jesús hace. Y si Jesús nos está llamando a dar fruto, no es posible que nos llamemos hijos e hijas de Dios y que no estemos haciendo la tarea para la cual el Señor nos ha llamado. Entonces es muy simple. Dios no se va a complicar con aquel que no da fruto. Lo que hace simplemente es que lo corta, porque lo que no sirve, decía mi abuela, no tiene que estorbar. Entonces el Señor revisa el arbolito y empieza a decir, bueno, este me está dando fruto, este como que siento como que hay que limpiarlo un poquito, como que hay que tratar con él, como que hay que quitarle esas hojitas malas. Y esa poda que Dios hace con usted y conmigo espiritualmente, hermano y hermana, es para que usted y yo demos más fruto.
El problema es que una cosa es la poda y otra cosa es la quema. Porque todo lo que el Señor corta, y eso me lo dice a mí la Biblia de tapa a tapa, todo lo que se corta, hermano y hermana, y usted lo puede leer en la gran cosecha de Apocalipsis capítulo 14, cuando Jesús recoge el trigo y se lo lleva y lo mete al granero, lo único que queda es cizaña y maleza. Bajan unos ángeles, pasan la hoz, la cortan, y ¿qué terminan haciendo con eso que queda? Como es inservible, lo terminan quemando. El que tiene oídos para oír en esta noche, hermano y hermana, que oiga. Porque aquí nos está hablando el Señor de un modelo conductual que Él espera de usted y de mí. Dice el versículo 5 y 6, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo soy unido a Él, o sea, hablando de Dios, de su Padre, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí lo echan fuera y se seca, así como le pasa a las ramas que se recogen. ¿Qué sucede? Y hermano y hermana, lo está diciendo Jesús. Se echan al fuego y se queman. Vean qué importante lo que Jesús nos está diciendo a usted y a mí en esta noche. Es un tema muy serio. Fue de lo último que Jesús le dijo a sus hombres en formato de ilustración. Esa es la última ilustración que Jesús le da a sus hombres. Y Él les dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y para que ustedes hagan algo, para que ustedes prosperen, para que a ustedes les vaya bien, tienen que estar unidos a mí. Por eso es muy diferente estar unido a Jesús y estar, hermano y hermana, separado de Jesús. Todos los que están allá afuera, que aparentemente les va bien en el amor, que aparentemente les va bien en los negocios, que aparentemente le van bien en todos sus placeres y todas las tonteras en que se meten. Hermano y hermana, ahí no está Jesús. Yo no entiendo cómo hay personas que le dan gracias a Dios por una situación o por otra situación cuando están totalmente alejados y separados de la voluntad de Dios. Se pegan la lotería y le dan gracias a Dios. ¿Y quién dice que el Señor está detrás de los juegos de azar? ¿Quién dice que el Señor va a bendecir algo que se obtiene de una manera tan fácil, donde muchos se empobrecen para enriquecer a otro y aún así le dan gracias a Dios? Eso es un engaño, eso es una mentira. Esa persona está totalmente separada de Dios, aunque clame a Dios y agradezca a Dios. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos. Quiere decir entonces que si yo quiero hacer algo, si yo quiero prosperar, si yo quiero una vida cristiana agradable a la voluntad de Dios, yo tengo que estar pegadito a Jesús. Por eso la instrucción de esta noche es: no se suelte de Jesús. Muchos de nosotros en alguna oportunidad nos hemos soltado de Jesús por desconfianza, nos hemos soltado de Jesús por desánimo, nos hemos soltado de Jesús porque creemos que Él nos ha olvidado, que no puede atender nuestra situación porque tal vez está más preocupado por otros que por mí. Y entonces es cuando muchos, hermano y hermana, se bajan del tren, abandonan el barco y se sueltan de Jesús. El problema es que si la vida cristiana con Jesús es difícil, hermano y hermana, vivir sin Cristo es totalmente peor. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es vivir su vida alejado de Jesús, porque es ahí donde Satanás puede hacer todo el estrago que desee. Mientras usted esté unida a Jesús, mientras usted tenga una conexión fluida con Jesús las 24 horas, para Satanás usted es intocable. Pero desde el momento en que usted se separa de Jesús y empieza a hacer lo que le da la gana y deja al Señor de lado, usted se convierte, como decía mi abuela, en carne de cañón para que el enemigo haga lo que le dé la gana con usted. Y permanecer a Jesús, permanecer en Jesús, y es muy importante aclararlo, no depende de Jesús.
Vean qué interesante. Permanecer unido a Cristo depende de la voluntad del ser humano. Recordemos, decíamos ayer en la sesión de En Busca de la Sabiduría de Proverbios, que Dios a usted no lo obliga a nada. El Señor a mí no me obliga a nada. Si yo busco de Dios, si yo le sirvo a Dios, yo lo hago por devoción, lo hago porque lo amo, lo hago porque le honro, lo hago porque le reconozco todo lo que Él ha hecho en mí. Y yo en gratitud me vuelvo un devoto, hermano y hermana, en su reino. Y busco por todos los medios de agradecerle a través de mi servicio y de mi santidad lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús a mí no me obliga. Jesús anhela, Jesús aspira, Jesús desea que usted y yo, hermano y hermana, estemos totalmente conectados con Él. Pero el que lo decide es el hombre. Y volvemos al mismo punto de partida. Y yo creo que ya yo me he convertido en un disco rayado. Hemos, hermano y hermana, dicho incansablemente, el hombre tiene el libre albedrío, un derecho inalienable dado por Dios para que escoja. Jesús te dice, por aquí es la bendición, por aquí es la maldición. Yo te aconsejo la bendición, pero usted decide. Y es ahí donde mi voluntad es la que determina permanecer con Jesús o, hermano y hermana, perderme para siempre. Por eso Jesús dice que es imposible que un creyente dé fruto si no está unido a la vida. Y eso también es muy importante que lo digamos en esta noche. ¿Por qué hay creyentes que dicen llamarse cristianos y no dan fruto? ¿Por qué hasta ese momento no se les ve absolutamente nada? Y llevan años metidos en la iglesia. Llevan años sirviendo con nosotros. No le vemos nada, absolutamente nada. Y es porque no quieren estar conectados a la vida. Llevar fruto es, hermano y hermana, la única manera de llevar fruto inevitablemente es estar permaneciendo con Jesús. Por eso la cantidad y la calidad del fruto, claro que pueden variar. Hay ramitas que dan más fruto. Cuando usted ve una vid, hay algunas ramitas, algunos pámpanos que dan más y hay otros pámpanos que dan menos. El tema no es ese. El tema es que tiene que verse la presencia del fruto en el creyente. Si no estamos dando fruto, hermano y hermana, estamos jugando a cristianitos. Estamos perdiendo el tiempo. Y en eso yo sí quiero ser muy serio en esta noche, porque yo simplemente estoy repitiendo lo que dijo Jesús. Si de verdad usted dice que es creyente, tiene que vérsele algo a usted que efectivamente usted lo es, no porque lo diga, sino por lo que hace. Son esas obras las que no salvan, sino que se convierten, hermano y hermana, precisamente en aspectos visibles, en pruebas de que efectivamente yo soy hijo de Dios, que soy pegadito al árbol y que estoy entonces generando fruto. Por eso aquí nadie le miente a nadie. Yo puedo decir todo lo que usted quiera, pero es lo que usted ve en mí, lo que yo puedo ofrecer, lo que yo puedo generar. Eso es, hermano y hermana, más importante que todo lo que yo usted le pueda decir en este momento. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro este concepto de la vid, de permanecer en Jesús y de que aceptemos que de vez en vez Jesús viene, el Señor viene, nos poda. Hay algunas cositas que tal vez a Él no le gustan, que todavía las tenemos arraigadas, por eso la poda. La poda es precisamente disciplinar a la rama para que la ramita dé más fruto. Si usted quiere dar más fruto, si usted quiere servir mejor al Señor, desde ya dispóngase para que Jesús lo empiece a podar, para que el Señor empiece a quitar esas cositas que todavía en usted no están ayudando para que usted dé un mejor fruto. El creyente es constantemente podado, es constantemente revisado para que nuestro fruto sea de mejor calidad y nuestro fruto sea más excelente.
La fábula o el relato siguiente, el número 111, yo lo he titulado El pastor herido. Eso es algo que Jesús está ilustrando de él mismo a sus hombres, pero ya estamos en Mateo 26 y ya se está dirigiendo, dejaron de cenar y en ese momento se están dirigiendo ya al Monte de los Olivos, poco antes de ser arrestado. Las ilustraciones de Jesús terminan antes del arresto. Vean lo que dice Mateo 26, versículo 30 y 31. Después de esas palabras, cantaron un himno y se fueron al Monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo: esta noche ustedes se alejarán de mí desilusionados, porque las escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se van a dispersar. Claro, decíamos el martes anterior en la ilustración de los cabritos y de las ovejas y de las diferencias entre ambos, que las ovejas, hermano y hermana, tienen un sentido de pertenencia. Las ovejitas, si las dejamos solas, si se pierden, su naturaleza la lleva a perderse más. No tienen ese sentido de orientación de volver otra vez al rebaño y por eso son tan dependientes que necesitan un pastor que las guíe, que las guarde, que las proteja, que las dirija. Esa noche Jesús les está diciendo: yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Esta noche Dios dice va a herir al pastor y las ovejitas se van a dispersar. Jesús está profetizando que esa noche todos los discípulos, en el momento en que Jesús es arrestado, se iban a dispersar. Iban a venir momentos muy difíciles, muy complicados, de mucha zozobra, de mucha incertidumbre. Y Jesús tiene totalmente claro toda la maquinaria que Satanás va a echar a partir de ese momento, con tal, hermano y hermana, de traerse abajo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Satanás se suelta de tal manera, a través del permiso que Dios le otorga, para tratar de infligir en Jesús el mayor daño posible, de evitar que Jesús vaya a la cruz, de provocar en sus discípulos que se den disturbios, que se desanimen, que dejen todo botado, porque ese es el trabajo del enemigo. El trabajo de Satanás precisamente es destruir. Jesús lo decía. ¿A qué vino Satanás? Vino a matar, vino a destruir. Es lo único que hace. ¿Por qué? Porque él sabe que a sí mismo ya está derrotado y su destrucción es inminente. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Llevarse y destruir a todos aquellos que pueda llevarse, valga la redundancia, con él también a la destrucción eterna. Y es aquí donde Jesús profetiza y dice: bueno, aquí definitivamente esta noche ustedes me van a negar, ya uno me va a traicionar, uno va a negarme explícitamente con maldiciones como lo hizo Pedro y el resto van a salir corriendo. Y eso es efectivamente lo que iba a suceder en esta noche. Jesús está profetizando lo que sus muchachos iban a hacer. Ahora, Jesús no los está recriminando. Jesús no los está señalando. Lo que Jesús quiere es demostrarles el cumplimiento de una profecía mesiánica. Vean qué increíble. Las profecías mesiánicas más importantes se dan conforme se acerca el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando vamos al libro profético de Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, vean lo que dice Zacarías. El Señor Todopoderoso exclama: mi espada será lanzada contra mi pastor, contra aquel que había hecho mi compañero de confianza. Herido el pastor, entonces las ovejas se dispersarán. Yo mismo me encargaré de matar a los corderitos. Eso que está diciendo Zacarías y que Jesús lo vuelve otra vez a reseñar en Mateo capítulo 26, precisamente es algo que Dios va a hacer. La única manera de que los pecados del ser humano fueran redimidos es que toda la ira de Dios por el pecado del hombre fuera descargada en su propio Hijo. Es aquí donde Jesús está diciendo que el pastor va a ser herido y las ovejas
van a ser dispersas. El mismo Isaías, 700 años antes de Cristo, en el capítulo 53, vean lo que el mismo Isaías nos aclara en cuanto a esta profecía. Sin embargo, dice Isaías, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Aquí está hablando Isaías de Jesús. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida, llegará a ver sus descendientes. Y hermano y hermana, aquí estamos usted y yo. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Es Dios mismo el que decide humillar y hacer sufrir a Jesús hasta la agonía. Una agonía que teníamos que haber padecido usted y yo. Y toda la ira de Dios por esa pecaminosidad del ser humano es descargada precisamente en Jesús. El horror que Jesús tiene, como lo vamos a ver en la última ilustración, no eran los golpes, era esa separación con su Padre en el momento en que toda la pecaminosidad de ese planeta fuera a ser cargada y llevada sobre sus hombros. Por eso Isaías y el mismo Zacarías declaran enfáticamente que es Dios el que ordena el sufrimiento de su Hijo. Hermano y hermana, que Cristo fuera a la cruz es obra de Dios, es invento de Dios, está en el plan divino de Dios. Es Dios el que da la orden, porque si no fuera así, usted y yo en este momento no tendríamos esperanza alguna. Y por eso es que es interesante que nos dice este texto, hermano y hermana, que es la victoria de Dios y no el triunfo de Satanás. Cuando vemos la crucifixión, nosotros vemos sangre, nosotros vemos tristeza, nosotros vemos agonía, nosotros vemos dolor. Pero espiritualmente hablando, lo que se da en la cruz del Calvario es la victoria. Satanás no logró ganar. El golpe que se le asesta al enemigo, el golpe fatídico, es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y es cuando Jesús mismo dice, ahora yo tengo las llaves del infierno, ahora yo tengo las llaves de la muerte y el poder que el hombre le había entregado a Satanás. Jesús inmediatamente se lo hace arrebatado. Por eso vean qué hermoso lo que Jesús le dice a sus hombres en el versículo 32. Pero después que yo resucite, le dice Jesús a sus muchachos en el Monte de los Olivos, iré a Galilea a encontrarme con ustedes. Pero hasta ese momento Jesús no ha padecido ningún rasguño. Y Jesús me está hablando de lo que va a suceder después que resucite. Ese versículo de Mateo 26:32 tiene una hermosísima connotación espiritual, porque aunque Jesús se encuentra en una situación extrema y agónica, Jesús está viendo más allá de la cruz. Jesús no está pensando en los golpes. Jesús no está pensando en el látigo o en la corona de espinas. Jesús está pensando en que se va a encontrar después de toda esta situación con sus hombres en Galilea una vez que haya resucitado. Jesús, cuando usted analiza esos últimos momentos, Jesús no está analizando su presente. Jesús está analizando su futuro. Y eso es lo que el Señor quiere que usted en esta noche, hermano y hermana, analice. No piense en el presente. No le dé tanta mente a lo que usted está viviendo hoy. No le dé tanto interés a sus problemas, a sus enfermedades, a sus carencias, a lo que usted está viviendo hoy. Usted vea hacia adelante, como hizo Jesús en aquella noche. Iba a ser muy difícil, claro que sí, pero la mirada de Jesús siempre estuvo adelante. Esa misma perspectiva la tenía el apóstol Pablo. Pablo siempre veía hacia adelante, veía hacia la meta, veía hacia el blanco. Por supuesto que de camino iba a encontrar una serie de obstáculos, pero nosotros, hermano y hermana, no vivimos ni nos basamos en lo que observamos. Nosotros siempre estamos esperanzados en que después de esto hay algo mejor. Jesús tenía la esperanza viva, no en el presente, porque si no ahí hubiera quedado. La esperanza usted y yo la tenemos, hermano y hermana, en el gozo que vamos a recibir cuando pasemos toda esta tribulación que el apóstol Pablo dice que es momentánea. Por eso el escritor de los Hebreos
dice en el capítulo 12, versículo 2, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. ¿Y dónde está ahora? Dice el escritor de los Hebreos. ¿Dónde está Jesús ahora? Está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es un texto que usted, hermano y hermana, tiene que memorizarlo. En los momentos de soledad, en los momentos en que esté abrumado, en los momentos de angustia, en los momentos en que usted no sepa hacia dónde ir, que lo único que desee es salir corriendo, usted tiene que ver a Jesús. Por eso todos los viernes estamos estudiando la carta a los Hebreos. Ese versículo 12, el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, hermano y hermana, es magistral. Yo tengo que ver a Jesús. En los momentos más difíciles de mi vida, yo no tengo que quitar la mirada de Jesús. No tengo que desconectarme de Jesús. Yo tengo que estar siempre presente con Jesús, porque Él es el único que me puede ayudar a sobrellevar todas mis situaciones. Y si Jesús pudo, hermano y hermana, nosotros también vamos a poder. El apóstol Pablo lo decía, si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Si Cristo padeció, pues puede que yo esté padeciendo, pero después, hermano y hermana, el gozo será mucho mayor que cualquier padecimiento que estemos viviendo en este momento. El último relato, y con el que vamos a terminar estas sesiones que nos llevan ya por casi 7 meses, lo he titulado La Copa. Relato número 112, Mateo capítulo 26, versículo 36, está Jesús en una conversación muy difícil con su padre. Los discípulos ya estaban en el huerto del Getsemaní con él. Él les pidió que se sentara, que se quedaran ahí esperando. Él se introduce en el huerto a orar, empieza a conversar con su papá y Jesús le dice, tengo el alma llena de tristeza y de angustia mortal. Solo Jesús sabía lo que en ese momento estaba sintiendo. Yo no logro imaginarlo. Quédense aquí conmigo, no se duerman, le dice Jesús a sus hombres. Se apartó un poco, se postra el rostro en tierra y ora. Aquí empieza la oración con su papá. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo. La última ilustración que encontramos de Jesús es precisamente la copa. Esta copa tiene un grandísimo simbolismo para el creyente, así como lo tuvo, hermano y hermana, para Jesús. Jesús está muy perturbado, sudaba gotas de sangre, los vasos capilares, hermano y hermana, en su cabeza se reventaron y a través de lo que se conoce como hematidrosis, la sangre, hermano y hermana, que se vertía, se combinaba con el sudor y parecía que estaba sudando sangre. Lo que estaba viendo era ruptura de vasos capilares que se mezclaban con el sudor. La agonía es tal que muchas personas han padecido precisamente de este fenómeno fisiológico. Y Jesús está tan perturbado, tan asustado en su humanidad, hermano y hermana, que lo que a él más lo agobiaba era el horror espiritual que a él lo esperaba en la cruz del Calvario. Al día siguiente, desde el mediodía a las 3 hasta las 3 de la tarde, 3 horas, el mundo estuvo en total tiniebla. No tenemos idea lo que pudo suceder entre las 12 de mediodía y las 3 de la tarde que Jesús muere, donde, hermano y hermana, Jesús se está poniendo en lugar de todos los pecadores, se pone en lugar suyo, se pone en lugar mío, se pone en lugar de toda la culpabilidad que nosotros tenemos y es donde recibe todo el castigo espiritual que usted y yo merecíamos. Es increíble. Son 3 horas de las 12 a las 3 de la tarde donde en el mundo espiritual se dio una situación tan difícil, hermano y hermana, inexplicable, poco entendible, que lastimosamente muchos pasamos por alto. Nosotros cada día tenemos que meditar en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados. ¿Para qué? Para declararnos justos por medio de Cristo. Eso lo hizo, hermano y hermana, Jesús por usted y por mí. Nosotros éramos los que merecíamos estar ahí. Sin embargo, en ese momento está Jesús tomando una copa de algo que no le correspondía. Está Jesús tomando la copa del juicio en la cruz del Calvario, que definitivamente la salvación del ser humano no iba a ser posible si esta copa no hubiese sido absorbida, no hubiese sido derramada, no hubiese habido otra manera de que usted y yo hubiésemos arreglado el problema más grande que usted y yo tenemos, y era esa relación rota con Dios. Usted y yo estábamos totalmente condenados, totalmente fuera. Por eso, cuando analizamos en el Antiguo Testamento la imagen de la copa, es interesante porque la copa siempre la vamos a encontrar como símbolo de la ira y del juicio de Dios. Cuando vamos al Salmo 75, dice el versículo 8 del Salmo 75, en la mano del Señor, dice, hay una copa espumante, vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los malvados tendrán que beberlo hasta la suciedad del fondo. Exactamente. Y cuando lo leemos en el libro de Apocalipsis, es exactamente igual. Cuando vemos el tema de las copas de la ira, precisamente la copa es un símbolo de juicio. Jesús está simbolizando en esa oración al Padre lo que Él está a punto, hermano y hermana, de padecer por usted y por mí. Dicho de otro modo, y tal vez nos cuesta entenderlo, pero hubo un momento en esas horas de tiniebla donde Jesús se convierte en enemigo de Dios, donde Jesús es juzgado, donde Jesús es forzado a beber la copa de la ira del Padre, para que usted y yo no tuviéramos, hermano y hermana, que beber esa copa. Por eso definitivamente el escritor de los Hebreos nos dice que si despreciamos ese regalo inmerecido, yo creo que para Dios no hay nada más insoportable que nosotros pisoteemos a su Hijo, porque Él lo maltrató de tal manera para darnos a usted y a mí vida en abundancia. Y el Señor no va a permitir que nosotros nos burlemos, que nosotros pisoteemos al Hijo, que tomemos como inmunda la sangre, porque definitivamente ese día en el Calvario se pagó un precio altísimo, algo que todavía nuestra mente finita no logra comprender en toda su cabalidad. Por eso, hermano y hermana, tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado. No dejemos de oír la voz de Dios. Sigamos manteniendo, hermano y hermana, este concepto totalmente a flor de piel. Que el Señor tomó su lugar, tomó mi lugar y padeció una copa que no le correspondía. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque hemos llegado, Señor, a la meta de una aventura más. Gracias por todas estas semanas anteriores que tú nos has regalado, nos has entregado para poder reflexionar, para poder analizar muchas de las enseñanzas de tu Hijo, Señor. Gracias porque vamos aprendiendo cada día más, conociéndote más, recibiendo más de ti. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que el próximo martes, si Dios lo permite, iniciamos un tema totalmente nuevo. Vamos a cambiar el chip. Vamos a adentrarnos en otra aventura. ¿Por qué le llamo yo aventura? Cuando inicié esta sesión les dije que para mí adentrarme a la palabra del Señor, hermano y hermana, siempre es una aventura. Siempre hay algo, una expectativa de algo que vamos a encontrar, un tesoro que va a ser tan importante para nuestras vidas. Y iniciamos el próximo martes una nueva aventura que la hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Vaya leyéndose todo el capítulo 24 porque lo vamos, hermano y hermana, a desmenuzar. Calculo yo que vamos a estar en esto por lo menos 3 o 4 meses.
vamos a hacer un análisis de todas las señales escatológicas que aparecen en Mateo 24, dichas por Jesús y que han acontecido, están aconteciendo y van a acontecer antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a ahondar, hermano y hermana, en todo lo que nos va a ir avisando de que la venida del Señor está totalmente cerca. Es muy importante que en nuestras iglesias, en nuestros foros de estudio, nosotros estudiemos escatología, que tengamos claro qué es lo que va a acontecer, no para asustarnos, sino para que estemos preparados, porque la segunda venida del Señor puede ser en cualquier momento. Le invito desde ya para que usted traiga alguna persona a estas sesiones de Facebook Live que, hermano y hermana, prometen estar muy interesantes, y lo más importante, el Señor nos va a edificar, el Señor nos va a bendecir a través de su palabra. No me resta más que bendecirlo en esta noche. Les recuerdo que hoy a las 7 en punto, hora de Costa Rica, la doctora Gisela Araya tiene su programa radial en MP Radio, Psicología del Alma. La doctora Araya estará hablando acerca de la autoinfidelidad. La autoinfidelidad es cuando usted es infiel con usted mismo. De eso nos va a hablar la doctora Araya a la luz de la palabra del Señor. Así es que, por lo pronto, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Y si Dios lo permite, próximo martes, 5 de la tarde, iniciamos Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Amado hermano y hermana, que Dios los bendiga.